Hola, buen día. Que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método para este momento, para este tiempo, para compartir la palabra de Dios. Si querés, oramos y comenzamos con el tema de hoy. Oramos. Oh, Padre, gracias. Gracias porque nos diste a tu Hijo Jesucristo en favor nuestro. Gracias por la entrega total y absoluta de Jesús en favor nuestro. Gracias porque en un tiempo, en algún momento de nuestras vidas nos reconocimos como pecadores y aceptamos el sacrificio de Jesús y aceptamos que éramos pecadores y lo aceptamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Gracias por tu palabra, que la podemos abrir libremente, estudiarla, escudriñarla y no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendito eres, Padre, por todo lo que tenés para nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y siguiendo con lo que tenemos en la escuela dominical, y ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? 70 días, ¿no? O más o menos, y pasando. Ahora ya casi estamos finalizando mayo, comenzando junio, y hay unas perspectivas de que se abran los cultos. Hemos leído que, y hace tiempo, ¿no? Porque esto pasó hace una semana, que nos podemos congregar, pero a la usanza de los católicos, ¿no? Que van solamente para la confesión y bueno, separados con un protocolo que hay que cumplir y sabemos que nosotros estamos con nuestro formato, ¿no? Distinto a lo que es la usanza de la Iglesia Católica. Pero bueno, por ahora debemos ser pacientes y cumplir con las reglas que nos propone el gobierno y esperar en Él, ¿sí? Esperar lo que tiene para nosotros. Y en este tiempo, la verdad que es un tiempo de cada uno en su hogar, yo creo que de mucho estudio, de mucha lectura, bueno, al menos a los que yo conozco, ¿no? Y te hablo, perdóname que haga autorreferencia, pero eh, a mí en este tiempo fue altamente positivo en tanto y en cuanto con respecto a la lectura, ¿no? Y al estudio de la palabra de Dios. Y he tenido tiempo para leer y para compartir. Pero bueno, Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo una enseñanza y eso es bueno, aprender del tiempo que estamos viviendo y qué quiere Dios para nosotros. El otro día compartía con mi esposa eh, eh, lo bueno de haber hecho una agenda, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no? Nos juntamos en el 2019 para hacer la agenda del 2020 y ya en el 2020 hacíamos la agenda para el 2020, ¿no? Y todas las cosas que habíamos propuesto y hacer y habíamos buscado la guía de Dios, ¿no? Y no se cumplió nada. Nada de lo que propusimos en la agenda lo pudimos hacer. Eh, y eso es una gran pregunta para nosotros, los cristianos, ¿no? Que, ¿qué tenía Dios para nosotros? Bueno, evidentemente la agenda que hicimos no era para ese tiempo, será para otro tiempo, pero Dios está al mando de todo y a Él le agrada el tiempo que estamos viviendo ahora y Él nos quiere enseñar algo y por eso debemos aprender lo que Él nos quiere enseñar. Punto y aparte. Estamos estudiando en la escuela dominical Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Ya estamos por el Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Pablo deja Atenas y ahora va a Corinto y luego a Éfeso. ¿Y qué tiene para nosotros, no? En Éfeso, ¿qué tiene para nosotros en Corinto? Y si me permitiste, voy a leer la palabra de Dios. Todo lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, desde el versículo 1 al versículo 21, hasta allí. Y después vamos a sacar algunas conclusiones. Fíjate lo que viene en la hoja de la escuela dominical para trabajar. Esta noche, ¿sí? Vamos a hablar de uno que estaba bien con Dios, pero le pasaron cosas en su vida. Cosas que uno se puede preguntar, ¿por qué a mí me pasan estas cosas?
y ese que las vivió va a concluir que Dios estaba al mando de todo. Pero para que te enteres lo que va a pasar, te pido que esta noche estés con nosotros y escuches la predicación del Evangelio que tiene Dios para vos esta noche, en este domingo. Pero ahora fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del versículo 1 al 21. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y acá vemos que hay una persecución, ¿sí? Vos me podés decir lo que quieras, que no crees en la persecución, que esto no es una persecución. Mira, si yo saco de contexto de lo que estamos leyendo, es un pretexto. Yo lo aprendí de mi pastor, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y acá nos dice que Aquila y Priscila, naturales del Ponto, habían salido de Roma, ¿sí? Porque eran judíos creyentes, ¿no? Y yo creo que acá dice eh, que ellos deben haber sido judíos, pero que habían aceptado a Jesucristo como Señor suficiente Salvador. Y como era del mismo oficio, hacían tiendas, como Pablo. Pablo, según leemos, ¿no? Saulo de Tarso estaba obligado a aprender un oficio para el cual ganarse la plata para subsistir, ¿no? Bien. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Eh, y si era judío, seguramente había escuchado la palabra y había recibido a Jesucristo como Señor suficiente Salvador, porque ellos van a ser ayudantes de Pablo, ¿no? Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, lo que hacía Pablo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Este era Pablo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Lo que hacía siempre Pablo cuando llegaba a una ciudad. Si había una sinagoga, iba a la sinagoga. Si no había, buscaba el lugar donde se juntaban los judíos, ¿no? Y predicaba el Evangelio y discutía con ellos y les mostraba y les persuadía, ¿sí? Que Jesús era aquel Cristo que había, que había de venir, el Mesías, ¿no? Bien, pero oponiéndose, ¿sí? Y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Le decía Pablo a los judíos y los judíos sistemáticamente le resistían. ¿Sí? Entonces él le dice, bueno, yo limpio la sangre de ustedes, estoy. Yo ahora me voy a los gentiles. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí? Después va a decir en Corinto que la primera Corintios de la epístola, a los únicos que bautizó fue a Gallo y a un tal Crispo. Crispo fue bautizado por Pablo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, lo que a mí me lleva a concluir que Pablo tenía temor, porque Dios le expresa
esto que dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Sí? Y esto lo vamos a desarrollar a continuación. Una de las cosas que vemos aquí, ¿no? Es que Pablo fue enviado a predicar. ¿Y dónde vemos esto, no? Fíjate, vamos a 1 Corintios, ¿sí? 1 capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera, ¿sí? Capítulo 1, versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y después va a dar una lista. Había una disputa allí en Corintios, ¿sí? Si después vamos a leer y vamos a estudiar la epístola, vas a ver de qué se trata esto. Pero básicamente dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he sido bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ya hablando de los corintios. Y este Crispo, vimos que era el titular de la sinagoga, ¿no? ¿Sí? Eh, y Crispo, y el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Crispo, el principal de la sinagoga. Pero dice Pablo, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y vamos a ver 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿sí? Y estaba hablando de los que la locura para los que no quieren, los que no son salvos, y habla de la salvación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a vosotros, es poder de Dios. Es decir, que para mí es poder de Dios, ¿sí? Lo que tiene Dios para mí. Bien, me envió para predicar el Evangelio. Y vos ves las circunstancias que están pasando, cómo nosotros estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y cómo sistemáticamente a través de sus viajes, ¿no? Pablo muestra esto, la predicación del Evangelio. Yo me muevo para predicar el Evangelio. Pase lo que pase, yo predico el Evangelio. Me azotaron en el lomo, me encadenaron, me metieron a lo más profundo, tembló la tierra, eh, predico el Evangelio. Me persigue un virus que no veo, no se ve, no se ve, me persigue, predico el Evangelio. Me puede llegar a costar la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida te va a costar? Estamos de acuerdo. Pero la segunda muerte contra mí no tiene arte ni parte, no pasa nada. Porque yo acepté a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. ¿Sí? Entonces la segunda muerte, la espiritual, no tiene nada que ver conmigo. Pablo decía, hablaba de Cristo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entendía perfectamente lo que es vivir en este tiempo, lleno de vicisitudes, lleno de persecución, una pandemia. No te alcanza la guita, no te alcanza la guita, no tengo laburo. Cosas que pasan en la vida. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A mí no me puso para otra cosa que no sea predicar el Evangelio. Y él lo entendía perfectamente. No le importaba las circunstancias, sí le importaba él y lo que tenía para su vida. Eso es digno de imitar. El otro día hablamos de la imitación. ¿Sí? Imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, él se ponía como que alguien lo viera a Pablo, a él, como un referente de lo que Cristo había hecho. Y bueno, ¿a quién debemos imitar? Ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Y esa es una buena forma de encarar este tiempo. Pero este tiempo también lo debemos leer como un tiempo que tal vez tengamos temor, ¿no? Y el Señor está por sobre todos los tiempos. De hecho, Él
creó el tiempo, ¿no? Antes de que existiera todo, no existía el tiempo. Desde la existencia de lo que vemos, ¿no? Él crea el tiempo, ¿sí? Es un buen, es un buen tema para desarrollarlo, pero bueno, desde que Él crea el tiempo, crea el universo, ¿no? Y el temor que uno tiene, ¿no? Permitime que te lea 1 Corintios 2, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Pues, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, está hablando a los que están en Corinto, ¿no? ¿Sí? Fíjate lo que les dice a los que habitaban en Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y esto está bueno. Para uno que dice, mira, yo predico el Evangelio, pero soy corto de palabras, no tengo... Mirá lo que dice Pablo. También dice lo mismo que en algún momento dijimos nosotros. No me sale, no me sale, pero fíjate lo que dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. De vuelta, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué más querés? Y das testimonio de Jesús, de que Él fue crucificado, y todo lo que conlleva y todo lo que sabes, ¿no? No necesitas esa palabra de excelencia, necesitas la dependencia total y absoluta de Él. Y el Espíritu Santo va a poner lo que vas a decir en tu boca. No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto está en 1 capítulo 2, versículo 3. Él está diciendo que tenía temor, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, a lo cual él responde de la siguiente forma. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo le estaba escribiendo a los Corintios y estaba diciendo que había tenido mucho temor y temblor. Él le dice, no temas, sino habla y no calles. Capítulo 18, versículo 9. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo tenía miedo, mucho temor y temblor. Habíamos leído en 1 capítulo 2, versículo 3. Y acá nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9, no temas, sino habla y no calles. Tenés miedo en este tiempo. Miedo de la pandemia, miedo de lo que no nos alcance la moneda, miedo de lo que estamos viviendo, miedo al nuevo orden. Hoy veíamos una peli con mi esposa, mi familia, hablaba del nuevo orden. Se viene un nuevo orden. Claro que sí. ¿Y es bíblico? Claro que sí. Claro que sí. Un nuevo orden. Y el Señor nos dice, no temas, ¿sí? Sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Mirá la certeza y la afirmación y la fuerza y la potencia que tiene la palabra de Jesús en nuestras vidas. No temas, sino habla y no calles, ¿sí? Porque yo estoy contigo. No temas, ¿sí? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Que en este tiempo sea lo que vivamos nosotros, no el temor a no hablar, ¿sí? No a callarnos, porque Él está con nosotros. ¿Sabéis? Él le decía que allí en Corinto tenía mucho pueblo. Después seguí leyendo, ¿no? El versículo 10, ¿no? Yo tengo mucho pueblo acá. ¿Y cuánto pueblo tiene el Señor, ¿no?
Allá en Moreno 56, hace más de 60 días, ¿no? Que no vamos, que no pisamos. Nosotros más, porque empezamos a no congregarnos antes, ¿sí? Cumpliendo lo que nos dice, ¿no? Cuídate y cuidanos, ¿sí? No temas, yo estoy contigo. No calles, predica el Evangelio, porque Él tiene mucho pueblo. Y en este tiempo, esta es la forma, ¿sí? Tal vez dentro de una semana podamos estar congregándonos por lo que dice acá en Santa Fe el gobernador, que Dios nos bendiga. Y si nos propone de a 10, haremos que nos juntemos de a 10. Y en distintos turnos, en distintos turnos. Y poner un trapo de lavandina a la entrada y nos sentamos separados, lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es callarnos. Lo que no vamos a hacer es dejar de predicar el Evangelio en este tiempo. Tengo un amigo que labura en una librería, ¿no? Y en una editorial. Y el libro más vendido en este tiempo, ¿sabes cuál es? La Biblia. Claro, ¿dónde vas a buscar solución? ¿Dónde vas a buscar respuestas para este problema? Es la palabra de Dios. Sí, Él tiene todas las respuestas. No calles, no tengas miedo. Habla la palabra de Dios. Y eso es la propuesta para nosotros en Hechos de los Apóstoles capítulo 18. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. La palabra de Dios. Bien, que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Hoy a la noche vamos a hablar de alguien que sufrió y hace esa pregunta que seguramente decide, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios tiene la respuesta. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga. Luego vamos a subir la hoja de escuela dominical, ¿sí? Para que la completes y trabajes y que sea de bendición para vos y para todos aquellos que compartan. Compartí este mensaje para aquellos que necesitan de Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Amén y amén.